El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero en el silencio de una memoria que se niega a claudicar. Habita la historia de dos almas que fueron una sola antes de que el tiempo y la ceguera de los hombres decidieran fracturarlas. Todo comenzó en el corazón latente de Guadalajara, allá por el año de 1982, cuando el mundo recibió a dos niñas idénticas, María Elena y Ana Gabriela. Nacieron envueltas en la misma bruma de misterio, con apenas 2 minutos de diferencia, como si el destino se resistiera a soltar la mano de una para dejar paso a la otra. Durante 12 años, la existencia fue un espejo perfecto. No eran simplemente hermanas, eran dos mitades de un mismo latido que compartían la cama, los vestidos, las risas y hasta el aire que respiraban. Si una tropezaba, la otra sentía el aguijonazo en la rodilla; si una reía, la otra encontraba el motivo en el fondo de sus propios ojos. Eran inseparables de una forma que la lógica no alcanza a explicar, poseedoras de un lenguaje secreto que no necesitaba de palabras, pues el pensamiento de una fluía hacia la otra como un río que nunca encuentra orilla. Su infancia estuvo marcada por el aroma del azahar y la presencia protectora de su padre, Carlos, un hombre cuya risa llenaba la casa de seguridad. Sin embargo, cuando las niñas contaban apenas 8 años, la tragedia se presentó sin previo aviso. Un accidente automovilístico arrebató la vida de Carlos, dejando tras de sí un vacío inmenso y una viudez prematura para Rosa, una madre que, a los 32 años, se encontró naufragando en un mar de deudas y soledad. En ese escenario de vulnerabilidad extrema, donde el dolor nubla el juicio, apareció una figura que prometía el cielo a cambio del alma. Se llamaba Daniel, un hombre de voz aterciopelada y mirada de acero que se autoproclamaba profeta de un grupo llamado Los Ungidos del Señor. Prometió refugio, alimento y la salvación eterna. Rosa, desesperada por encontrar un ancla en medio de la tormenta, entregó su voluntad y la de sus hijas a esta comunidad cerrada en las afueras de la ciudad. Al principio, el grupo parecía un oasis de paz, pero pronto las paredes del complejo se convirtieron en las fronteras de una prisión invisible. El profeta Daniel controlaba cada detalle de la vida cotidiana, desde los alimentos que cruzaban sus labios hasta las ideas que habitaban sus mentes. El aislamiento fue total, sin teléfonos, sin contacto con el exterior, sin nada que no fuera la doctrina impuesta por el líder. La tragedia definitiva se gestó en abril de 1994. El profeta anunció que el grupo se mudaría a Houston, en Texas, pero con una condición que heló la sangre de las gemelas. Alegó que el vínculo entre María y Ana era una forma de idolatría mundana que impedía su crecimiento espiritual. Con la frialdad de quien dicta una sentencia de muerte, ordenó que fueran separadas. María Elena se quedaría en México bajo la tutela de un tío, mientras que Ana Gabriela viajaría con su madre a los Estados Unidos. Los ruegos y los gritos de las niñas no encontraron eco en el corazón de una madre que creía estar obedeciendo a Dios. El 20 de mayo de 1994, en una mañana de calor sofocante en Guadalajara, el destino se partió en dos. Entre sollozos desgarradores y promesas de un reencuentro que parecía imposible, las hermanas se abrazaron por última vez antes de ser arrastradas en direcciones opuestas. María Elena fue enviada a Monterrey con su tío Ramón, un hombre de fe sencilla y profunda que la crió con una ternura que ella tardó años en comprender. María creció con un hueco en el pecho, una ausencia física que le recordaba a cada instante que le faltaba su otra mitad. Estudió, se convirtió en profesional y formó su propia familia junto a Jorge, un hombre bondadoso que la acompañó en su búsqueda incansable. Contrataron investigadores, rastrearon las incipientes redes sociales y clamaron a las autoridades, pero el grupo religioso era una fortaleza inexpugnable que no dejaba rastro alguno. 30 años de silencio son una eternidad cuando se busca un rostro que es el propio. Mientras tanto, en Houston, Ana Gabriela vivía una existencia de sombras. Sometida al control absoluto de la comunidad, fue obligada a casarse a los 26 años con un hombre elegido por el profeta. Tuvo hijos a los que no podía hablarles de su pasado ni de la hermana que había dejado atrás. Era una vida de obediencia ciega, donde la identidad se diluía en la voluntad del líder. En el año 2015, la madre de ambas falleció en el complejo. María Elena, al enterarse por una vecina compasiva, voló a Houston con la esperanza de despedirse y encontrar a su hermana, pero los guardias del complejo le impidieron la entrada. Desde detrás de la cerca, María vio el ataúd de su madre y gritó el nombre de Ana con todas sus fuerzas, pero solo el viento respondió a su llamado.
Fue un golpe devastador que casi apaga su esperanza. Sin embargo, bajo la guía del tío Ramón y de un sacerdote llamado Miguel, María Elena encontró en la fe católica una fuerza nueva. Empezó a rezar el rosario diariamente por su hermana, no como alguien perdido, sino como alguien que Dios protegía en la distancia. Hizo la promesa de visitar la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe cada 12 de diciembre para pedir el milagro de volver a verla. Pasaron los años y la devoción se convirtió en su única brújula. En el otro lado de la frontera, el grupo religioso empezó a desmoronarse. El líder huyó con el dinero tras la pandemia, dejando a los miembros a su suerte. Ana Gabriela, de repente libre pero aterrada, comenzó a descubrir el mundo por primera vez a los 40 años. Una vecina la llevó a misa y allí, en la quietud de una parroquia, Ana sintió un llamado que no pudo ignorar. El 12 de diciembre de 2022, impulsada por un deseo que no sabía explicar, Ana viajó a la Ciudad de México por primera vez en casi 3 décadas. La basílica estaba repleta de peregrinos, un mar de gente movido por la fe. María Elena estaba allí, arrodillada frente a la imagen de la Virgen, terminando su rosario habitual. Al ponerse de pie para salir, tropezó accidentalmente con una mujer que caminaba en sentido contrario. «Perdón», dijo María sin levantar la vista. «No te preocupes», respondió la otra mujer. El tiempo se detuvo en ese instante preciso. Aquella voz era un eco que María Elena llevaba guardado en el fondo de sus oídos desde 1994. Era su propia voz. María levantó la mirada y se encontró con un espejo que el tiempo había envejecido con los mismos surcos y las mismas marcas de dolor que ella misma poseía. Frente a ella estaba Ana Gabriela. El grito contenido durante 30 años estalló en un abrazo que hizo que el mundo a su alrededor desapareciera. No hubo palabras capaces de contener 3 décadas de ausencia, solo el temblor de 2 cuerpos que volvían a reconocerse. Se sentaron en una cafetería cercana y hablaron durante 6 horas seguidas, intentando reconstruir los puentes que la crueldad humana había dinamitado. Ana le contó sobre su vida de control, sobre sus hijos Sofía y Lucas, y sobre el vacío que siempre sintió a pesar de los muros que la rodeaban. María le habló de su búsqueda, de su matrimonio con Jorge y de sus 3 hijos que ahora tendrían una tía. Descubrieron que ambas habían estado sufriendo por la misma herida y que la Virgen las había citado en su casa el día de su fiesta. El reencuentro no fue el final, sino el inicio de una ardua reconstrucción. Ana y su familia decidieron dejar Texas y regresar a su tierra natal, a Guadalajara. No fue fácil, pues los traumas de 30 años de manipulación psicológica no desaparecen con un abrazo. Ana tuvo que aprender a decidir por sí misma, a confiar en que Dios no era un carcelero, sino un padre que ama. María, por su parte, tuvo que lidiar con el resentimiento hacia una madre que ya no estaba para pedir perdón. Pero juntas, apoyadas por su fe y por el amor de sus familias, empezaron a sanar. Hoy, las 2 familias viven a poca distancia la una de la otra. Los primos juegan juntos, recuperando el tiempo que les fue robado, y las hermanas comparten nuevamente el pan y las oraciones. Cada 12 de diciembre regresan a la basílica, ya no para pedir el milagro, sino para agradecerlo. Su historia es un testimonio de que ninguna oscuridad es tan profunda que la luz no pueda atravesarla, y que el amor de 2 hermanas es un lazo que ni el tiempo ni el fanatismo pueden romper definitivamente. María Elena y Ana Gabriela son ahora 2 mujeres de 42 años que caminan de la mano, sabiendo que aunque perdieron 3 décadas, han ganado una eternidad de esperanza. Su relato es un bálsamo para quienes esperan un milagro que parece no llegar, una prueba viviente de que la providencia tiene sus propios tiempos, a menudo mucho más largos y complejos que los nuestros, pero siempre perfectos en su desenlace. Las cicatrices permanecen, pero ya no duelen como antes, pues han sido ungidas con el aceite de la reconciliación y la alegría de haberse encontrado bajo el manto de la misma madre que nunca las olvidó. En los ojos de una, la otra encuentra la confirmación de su propia existencia, y en el silencio compartido de sus tardes en Guadalajara, resuena la victoria de la vida sobre la sombra. Han vuelto a ser las niñas que corrían por el jardín, solo que ahora llevan en el alma la sabiduría de quienes han cruzado el desierto y han encontrado el oasis. La vida les ha devuelto el espejo, y en ese reflejo, el futuro se abre como un camino luminoso que ya nunca recorrerán solas. Las familias se han unido en un solo tronco fuerte, y la fe que antes fue motivo de separación, hoy es el cimiento de su unión indestructible.
María Elena mira a Ana y sonríe, sabiendo que el rosario de 5 años fue escuchado y que la Virgen de Guadalupe cumplió su promesa de madre. El relato de sus vidas sigue escribiéndose, pero ahora con la pluma de la libertad y el tintero de la gratitud eterna. La ciudad de Guadalajara las ve caminar por sus calles, dos figuras idénticas que son el recordatorio de que lo que Dios ha unido, tarde o temprano, vuelve a encontrarse. La historia de las gemelas Ortiz Sánchez quedará grabada en el corazón de quienes escuchan con atención, como una melodía que surge del caos para traer orden y paz. No hay pérdida que no pueda ser compensada por la magnitud del reencuentro, ni dolor que no encuentre consuelo en el abrazo de quien nos conoce desde antes de nacer. El camino fue largo, áspero y lleno de espinas, pero el destino final ha sido el puerto seguro de la familia recuperada. En cada palabra compartida, en cada mirada de complicidad, las hermanas celebran el triunfo de la verdad sobre la mentira y de la libertad sobre el cautiverio. La historia que comenzó con un llanto de separación en 1994, se transforma hoy en un canto de alegría que resuena en cada rincón de sus hogares. Es el triunfo de la perseverancia y la fe inquebrantable de una mujer que nunca dejó de buscar a su otra mitad. Al final de este largo viaje de 30 años, María y Ana comprenden que el verdadero milagro no fue solo el encuentro físico, sino la sanación de sus espíritus y la capacidad de perdonar el pasado para construir un presente lleno de luz. Sus hijos crecen ahora con la certeza de que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de mover montañas y de cruzar fronteras que parecían infranqueables. La historia de las gemelas es un faro para todos los que navegan en la incertidumbre de la ausencia, recordándoles que mientras haya un latido de esperanza, el reencuentro es posible. Las sombras del profeta Daniel y su grupo se han disipado ante la claridad de una fe auténtica y el calor de un hogar recuperado. Guadalajara las abraza de nuevo, cerrando el círculo que se abrió hace décadas, y permitiéndoles finalmente ser las protagonistas de su propio destino. La historia de María Elena y Ana Gabriela es, en última instancia, el relato de una victoria divina escrita con los trazos de la humanidad más pura. El tiempo perdido no se recupera, se transforma en la base sólida sobre la cual se edifica una vida nueva, más consciente y más agradecida. Cada día es una oportunidad para celebrar el estar juntas, para escucharse y para amarse sin las restricciones del miedo o la doctrina. La Virgen de Guadalupe, desde su altar, sigue observando a sus dos hijas que han vuelto a casa, sabiendo que su intervención fue el puente que unió dos orillas separadas por el abismo de la intolerancia. Así termina el relato de una búsqueda que duró 30 años y que encontró su respuesta en un choque accidental en medio de una multitud de peregrinos. Es la crónica de un milagro cotidiano, de esos que ocurren cuando la fe se encuentra con la voluntad de no rendirse jamás. María y Ana, Ana y María, dos nombres que vuelven a sonar juntos como una sola oración de gratitud que se eleva al cielo desde el corazón de México. La paz que ahora disfrutan es el fruto de una lucha larga y dolorosa, pero cuyo resultado ha valido cada lágrima derramada en la soledad de la espera. Las hermanas gemelas idénticas, una vez separadas por la ceguera de los hombres, están hoy más unidas que nunca por la gracia de una Madre Celestial y la fuerza de un amor que no conoce fronteras. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición.